quizá me conozcan o quizá no. Y al final del día, donde a lo mejor sí ubican, aunque se rían, es el día que me volví viral, el día que me volví un meme humano, literal. Pero antes de volverme viral y del Chicharito y de las Suizas y del Cruz Azul y del mejor clásico de México y de Tom Brady, sin reírse, me veía así. En Mexicali, en la preparatoria, pelo chino, ridículo, pero pelo chino ahí, el look, es lo que había. Y ahí justamente, en la prepa, todos los días, cuando regresaba de la preparatoria, nos sentábamos a comer mis papás, mis hermanas y yo. Y al terminar la comida nos pasábamos a la sala, mis papás prendían un cigarro, empezaban a fumar y empezábamos a platicar. Y en la plática, todos los días, la conversación empezaba más o menos así. Hijo, tú eres hombre. Y yo, sí. Y como hombre, tú te tienes que encargar eventualmente de la familia y serás el proveedor y serás el que lleve la comida a la casa y las deudas y los gastos y las colegiaturas y las mascotas y las mujeres. Gastan mucho en casa, hijo. Yo tengo 2 hijas y te tengo a ti. Y así es esto. Prepárate, hijo. Tú tienes que saber muy bien como hombre, como proveedor, como sostén de una familia, ¿qué vas a estudiar? Hijo, ¿qué vas a estudiar? Lo escuchaba todos los días. Y yo no sabía qué contestar. No sabía, tenía 16 años, estaba en la preparatoria, jugaba fútbol americano, me la pasaba bien, tocaba la guitarra. No era muy fiestero, pero pues sí salía los fines de semana. Y básicamente lo único que sabía es que me gustaban los deportes. Y gustándome los deportes, yo no sabía qué contestarle a mi papá. Hijo, tú serías un gran doctor, me decía. Tú serías un gran médico porque mira, hijo, yo veo en ti estas cualidades y entonces tú tienes todo para seguir con lo que juntos podemos hacer esto crecer. Yo decía, no se arma, no hay manera. Papá, tú me dijiste que la carrera de medicina está bien difícil y a mí no me encanta estudiar. Y ahí en la preparatoria, idas, venidas, comidas, sala de la casa, todos juntos, todos los días, yo no sabía qué contestarle a mi papá. Pero un día, en 4º semestre de prepa, fui al Estadio Azteca en México en unas vacaciones a ver un juego de México contra Estados Unidos. Y ahí en el Estadio Azteca, ahí, ese día, México eliminatorio para el Mundial de Alemania 2006, era 27 de marzo del 2005, en lo que a mí me gusta llamar el día de mi vida. Y ahí justamente, antes de empezar el partido, compramos camisetas para todos, nos pintamos la cara verde, blanca, roja, listos, venga, México contra Estados Unidos. Ustedes saben la rivalidad que hay contra ellos. Y ahí, a punto de empezar el partido, himno nacional mexicano, los jugadores a la cancha, todos emocionados, piel chinita. Ahí, a punto de empezar el juego, veo a un reportero acercarse y abrazar a Cuauhtémoc Blanco. Yo dije, toda mi vida he visto fútbol en la televisión, toda mi vida he visto de lejos esto, y de pronto este reportero en la cancha está abrazando al Cuau. Y se conectaron mi cabeza y mi corazón y dije, ahí quiero estar. Ahí voy a estar. Por fin ya sé qué contestarle a mi papá. Y ya me imaginaba, papá, quiero ser reportero de los partidos de fútbol en la cancha en México. Y llegamos a la sala de mi casa al día siguiente después del juego. Y a mí me ha pasado algo muy curioso en la preparatoria ese día. Llego y me dicen mis compañeros, Dip, ¿fuiste al juego de México ayer? ¿Eras tú el de la cara pintada y la camisa? ¿Saliste en la tele? Yo dije, es una señal.
es una señal. Y entonces me metí rápido a ver en internet, ahí me dio mi cabeza de 16 años, a ver qué estudiaban los que estaban en la cancha en los partidos de fútbol. Y me salieron dos respuestas: ciencias de la comunicación y periodismo. Y la neta, periodismo sonaba bien difícil. Y dije, ciencias de la comunicación. Y entonces terminamos de comer, nos sentamos en la sala de mi casa y volteé a ver a mi papá y dije, ahora sí. Y empezó por mis hermanas, hijas, ¿cómo les fue en la escuela? Y yo, papá, y qué bueno, y las tareas, y la escuela, y los exámenes, y tal. Y yo, papá. Y volteé y me dice, hijo, he estado pensando. Y yo, ya sé qué has estado pensando. Ahí en la sala de mi casa, esa es la sala de mi casa en Mexicali, en Baja California. Estaban sentados de este lado mis papás y allá mis hermanas y yo. Y volteé a mi papá y me dice, hijo, ya tienes que saber qué vas a estudiar. Y yo, ya sé. Y volteo y le digo, ciencias de la comunicación. Y eso no es lo que se escuchó en la sala de mi casa. Porque volteé a mi papá y me dice, hijo, no, ya en serio. No, ya en serio, fueron las primeras palabras de mi papá. Y entonces volteé y le dije, no, sí es en serio. Y me dice, hijo, te vas a morir de hambre. Y volteé y le digo, papá, ¿tú crees que José Ramón Fernández se muere de hambre? Me dice, no, uno. Ah, ¿tú crees que David Faitelson se muere de hambre? No, dos. ¿Tú crees que Juan Pérez se muere de hambre? Sí, ese sí, me dijo. Y yo, ¿y tú crees que tal se muere de hambre? Y me dice, no, tres. Y le tiré a mi papá a la cara todos los nombres de los periodistas deportivos mexicanos que a los 16 años, estudiando la prepa, se me ocurrieron. Y volteé a mi papá súper tranquilo, echando un cigarro, cruzado de brazos. Y voltea y me dice, hijo, ¿qué posibilidades hay que tú seas uno de esos 8? Y me llegó lo que me dijo mi papá. Me levanté de la sala de mi casa, me fui a mi cuarto y en mi cuarto pienso, Sergio, ni tu papá cree en ti. Si tu papá no cree en ti, ¿cuántas posibilidades hay que el director de una carrera, el dueño de un canal, un profesor, un entrenador, un directivo crean en ti? Si ni tu papá cree en ti. Sergio, si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Nadie. Es así. Acostúmbrate. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Nadie. Es duro, pero es así. Es crudo, pero es así. Es feo, pero es así. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Nadie. No hay manera. No hay por qué. Si tú no lo transmites, si a ti no te quemas, si a ti no te llega, si tú no lo sientes, nadie va a creer en ti. Nadie. Y con todo el amor y con todo el cariño que le tengo a mi papá que está aquí, me fui a Mexicali a estudiar a Monterrey. Y en Monterrey hice un plan en mi cabeza. Y dije, voy a empezar a trabajar en cuarto semestre de la carrera. Cuarto semestre ya me sonaba a mí como suficiente, 2 años de ciencias de la comunicación, para estar listo para trabajar en un periódico, en un canal de televisión, en una página de internet, en un programa de radio, pero ya me parecía suficiente. Y este verano van a ser 12 años de que me fui de mi casa. Y no ha sido fácil. No vine hasta acá solo a decirles, hey, ustedes pueden.
Hey, échenle ganas. Hey, denle duro con todo. Porque se dice bien fácil, pero no lo es tanto. Pero si ustedes quieren, pueden. Si ustedes, eso que les está pasando por la mente ahora mismo, eso que los tiene y les hace que les hierva la sangre y los despierta cada mañana y no los deja dormir en la noche, eso que cuando están acostados en su soledad no los deja quedarse dormidos, eso que les ha estado pasando por la cabeza todos los días, eso es lo que tienen que hacer. Es su vida, es tu vida, tuya, de nadie más. Hay 7,000 millones de personas en el mundo. Tiene que haber una razón específica por la que estamos aquí hoy. Una. No podemos ser como todos. No podemos pretender ser como otras personas. Eres tú y ya está. Y es tu vida, no la de las demás. Hay mucha gente allá afuera que tiene miedos. Y es normal. Si tus sueños no te asustan, no son suficientemente grandes. Es normal. Y ya está. Eso que te agita, eso que hace que te palpite el corazón, eso que te corta la respiración, eso que se siente aquí, eso es. Lo demás lo hace cualquiera, eso es, ahí es. Y hubo 5 años de trabajo, de levantarme a las 4:45 de la mañana todos los días y salir del canal a las 10 de la noche. Y entre el trabajo y los programas, ir a clases y seguir estudiando. Y me gradué en 11 semestres y no pasa nada. Empecé a trabajar en 5.º semestre de la carrera. Ahí es, muévanse, despiértense. Es hoy, es aquí, es ahora, ya. Eso que siempre han querido hacer, háganlo. Y despiértense temprano y duérmanse tarde y sueñen, pero no nada más sueñen, sueñen en grande. Todo el mundo sueña, todo el mundo tiene sueños. Sueñen en grande. Trabajen, pero trabajen más que los demás. Todo el mundo trabaja. Y entre Monterrey y la Ciudad de México pasaron muchas otras cosas para venir a pararme hoy acá a platicar con ustedes hoy. Y lo único que quiero que les quede bien claro es que es su vida. Y que si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Muchas gracias.